Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios. Generalmente tenemos nuestro jueves de Romanos, pero hoy, como les compartí desde la tarde, tendremos un tema especial. Hoy, 12 de diciembre de 2024. Lo menciono por aquellos que vayan a ver este video en un futuro, ¿verdad? Que entren en contexto. En México, cada año, el 12 de diciembre, es un día en el que muchas personas no van a trabajar, no hay transporte público, porque se celebra a la Guadalupana, que es básicamente los que nos siguen de otros lugares, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. Entonces, por ahí, pues a lo mejor en la transmisión escuchan cohetes, estuvieron toda la noche aventando cohetes y seguirán todo el día aventando cohetes y estarán toda la noche aventando cohetes. Y por eso quiero compartir hoy este mensaje especial que hemos titulado Honremos a María, que ahorita les cuento de qué se va a tratar, pero antes vamos a pedir la dirección de Dios para este mensaje. Así que vamos a orar. Si vienes manejando, como siempre te lo he dicho, tú no cierres tus ojos, ¿verdad? Únicamente en tu mente. Y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque me permite estar con bien. Ponemos en tus manos este tiempo, pedimos tu dirección. Pedimos que tú nos des entendimiento, que es únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, hablándonos, y que todo aquello que esté distrayéndonos, oprimiéndonos, Padre, cegándonos, sea quitado del medio, y que podamos recibir con claridad esta enseñanza y que sea de edificación para nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos directo al grano. Quiero aclarar antes de empezar que todos los versículos que estaré leyendo van a ser de una versión católica de la Biblia. Me voy a tardar un poquito más en leer los pasajes, a diferencia de otras ocasiones, puesto que estaré viéndolos desde mi computadora en una versión que es la versión Nácar Colunga. Es una versión católica que tiene una muy buena traducción. Así como tenemos nosotros como cristianos diferentes versiones de la Biblia, unas muy buenas como la Reina Valera 1960, ¿verdad? Que es la que siempre recomendamos para un estudio de la palabra, y otras versiones dinámicas como la NTV que nos ayudan a entender con un poco mayor de claridad. Así el catolicismo tiene también diferentes versiones de la Biblia, y la Nácar Colunga es una de las versiones que tiene un lenguaje más apegado al original. Yo he comparado algunos versículos con la Reina Valera de 1960, ¿verdad? Más allá de la Reina Valera me he ido a concordancias de griego, de hebreo y arameo, y la verdad es que es muy buena la traducción de la Nácar Colunga. El lenguaje es un poco más formal, más antiguo, ¿verdad? Pero es bastante certero su lenguaje. Entonces, voy directo al grano porque este mensaje va tanto para creyentes como para, pues a lo mejor familia, amigos, conocidos que practican el catolicismo, o que a lo mejor no lo practican, pero que así se consideran. Entonces quiero de entrada pues mencionar que compartir este mensaje con mucho respeto, justamente con la intención de que tengamos la libertad de poderlo compartir con todas las personas, ¿verdad? Porque la idea no es pelear, sino poder entender la verdad acerca de lo que la Biblia dice con relación a esta gran mujer. Hay un gran debate entre católicos y cristianos, y es lo relacionado a la Virgen. En México se le conoce como la Virgen de Guadalupe. En el catolicismo se le venera. Ellos afirman, bueno, es que es la madre de Jesús. Algunos dicen es la madre de Dios. Y cree el catolicismo que el cristiano promedio, pues al rechazar las creencias que algunos de ellos tienen, estamos deshonrando a la Virgen. Antes de entrar de lleno con el mensaje y de contarles de qué se va a tratar, sí me gustaría aclarar, siendo bien honestos, y disculparme de antemano, ¿verdad? Porque sí hay cristianos que llegan a cometer este error, el de menospreciarla, el de hacerla menos, el de mofarse, cosas por el estilo. Y eso por supuesto que está mal, porque de entrada en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos enseña que la defensa del evangelio siempre tiene que ser con reverencia, siempre con respeto. Entonces, aun cuando tú tengas la razón, es muy triste, y hace poco yo comentaba, ¿verdad?, que aún entre denominaciones cristianas es vergonzoso la forma en la que muchas personas se conducen. Es de llorar que haya páginas dedicadas a hacer memes burlándose específicamente de una denominación. O sea, se entiende que cuando hay una relación de amistad y la confianza, ¿verdad?, el bullying santo, como le llamo, nunca falta.
Ustedes saben que los hermanos del Cruz Azul son clientes de mi bullying santo, ¿verdad? Pero una cosa es cotorrear sanamente y otra cosa es ya cristianos llenos de soberbia, engreídos, envanecidos, que creen ser la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y luego siguen ellos, que se la pasan pues despectivamente burlándose de los demás. Entonces, esto no debe de ser así, aun cuando tú crees o aun cuando tengas la razón. Siempre la defensa de tu posición, ¿verdad?, doctrinal, de tu creencia, según 1 Pedro 3:15, tiene que ser con respeto. Entonces, yo he platicado con pastores de todo tipo de denominación, como hace poco te decía, tengo amigos de muchas denominaciones y siempre con una actitud de respeto y de mansedumbre, como enseña la palabra de Dios. Entonces, no es correcto eso, y de antemano tendremos que disculparnos si alguien lo ha hecho, si se ha llegado a burlar, la mamá de Jesús, ella aquella, no importa, no podemos irnos a ese otro extremo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy es demostrar que, y aclaro, cuando digo demostrar, no es demostrar con mi Biblia, como ya lo dije, es demostrar con una versión de la Biblia católica, que quien ha vivido deshonrando a la Virgen es en muchas ocasiones la doctrina que enseña el catolicismo. Ojo que dije la doctrina, no dije los católicos, porque hay de católicos a católicos. Inclusive hay algunos padres, ¿verdad?, católicos, algunos de los primeros padres de la iglesia, que no creían lo que actualmente enseña la doctrina oficial y formal del catolicismo. Te voy a contar algunos ejemplos históricos durante el mensaje, de modo que no podemos englobar y decir todos, porque algunos vienen a las escrituras, ¿verdad?, y se dan cuenta de repente con su misma Biblia que estaban equivocados, y esto puede pasar a toda persona de toda denominación. Si alguien piensa que ya todo lo sabe y que nada tiene que ser enseñado, pues ya dejó de crecer, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que venir, como lo he dicho muchas veces los jueves, con un espíritu de humildad, no solo a enseñar, sino también cuando recibimos de la palabra, estar abiertos a que a lo mejor hay cosas que no sabemos como deberíamos de saberlas. Entonces no estoy englobando, aclaro, si tú eres católico, no te estoy atacando, vamos a enseñar, repito, que es la doctrina del catolicismo la que ha deshonrado realmente a María, ¿verdad? Porque al difamarle, inventar cosas de ella, pues no se le está honrando, se le está deshonrando. Y vamos a ver que cuando nosotros entendemos quién fue ella con la palabra de Dios, si presentamos esta posición de la forma correcta, con mansedumbre y reverencia, no le estamos deshonrando, le estamos honrando. De ahí nace el título de esta enseñanza, Honremos a María. Honrar es respetar, ¿verdad? Honrar es reconocer, y nosotros como cristianos honramos a María. Así como la Biblia manda a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Respeta, reconoce, pues nosotros lo hacemos. Ahora, honrar no es sinónimo de alabar, no es sinónimo de aplaudir, ¿verdad? Si un padre, por ejemplo, se equivoca, no es que el hijo pues no le puede decir, oye, papá, mamá, en esto estás mal. No, pues el hecho de honrar es voy a aplaudir todo, ¿verdad? Entonces honrar es una actitud de respeto, de reverencia, de reconocimiento, y como creyentes nosotros honramos a María. Entonces, lo primero que quiero comenzar pues es recordando que la mujer que dio a luz a Jesús hace 2000 años no se llamaba Guadalupe, ni era la Virgen de la Macarena, ni de no sé qué cosa, era la Virgen María. La Virgen María nosotros la reconocemos como una gran mujer, ¿verdad? Si tú eres católico, vuelvo a repetir, discúlpanos si has escuchado a cristianos burlándose de ella, lo hicieron envanecidos, ensoberbecidos, y esto fue totalmente incorrecto, pero el cristiano espiritual reconoce que María fue una gran mujer. Menospreciarla pues es como menospreciar a algún héroe bíblico, es como que alguien se parara a mofarse públicamente del rey David, de Abraham, de Moisés, de Pablo, de Pedro o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces no debemos de mofarnos, ni burlarnos, ni hacerla menos, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Tenemos que reconocerle, y hay que aclarar que no estamos en contra de María. Esto es enfermizo, ¿verdad? Al contrario, ojalá que muchas mujeres cristianas que pues parece más que se disipulan con Jezabel, ¿verdad?, que tienen su póster ahí, aprendieran de María y que siguieran sus pasos, porque María fue una gran mujer. Y quiero leer lo que dice Lucas 1, 26 al 38, y repito, voy a leerles versículos desde una versión de la Biblia católica, la Nácar Colunga, por eso van a ver que las traducciones son un poco diferentes
diferentes a la que tú estás leyendo en casa. Dice que en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José. Desposada significa que había un compromiso. Lo primero que aprendemos de María es que ella llevaba las cosas en un orden correcto delante de Dios. No como hoy, que muchas mujeres cristianas, ¿verdad?, pues andan en fornicación con el novio, viviendo una vida inmoral, y cosas por el estilo, ¿no? El domingo alabaré, pero entre semana, pues ahí, no sé cómo decirlo sin que se oiga feo, pues viviendo en pecado. Entonces María era virgen antes del matrimonio, había un compromiso con José, se iba a casar con José, pero había guardado su corazón y había guardado su cuerpo en santidad. Y dice que el nombre de la virgen era María. Efectivamente, era una virgen y era María. Entrando el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Entonces, ¿qué características habrá tenido para que Dios le confiara el cuidado de Jesús, del Jesucristo hombre que se iba a encarnar, ¿verdad?, a esta gran mujer? La Biblia dice era llena de gracia. La Biblia dice el Señor estaba con él. Era una persona que tenía una relación profunda con el Señor, al grado que el Señor se le revela a través de un ángel, le habla de forma audible, se le manifiesta de forma tangible y le da el privilegio de poder, imagínate, ¿verdad?, educar a Jesús desde el punto de vista humano, porque él creció como los hombres, fue instruido como los hombres. Entonces imagínate, pues, a quién se le encargó el Señor. No se le iba a encargar a una mujer atea o idólatra o algo por el estilo. Entonces se le encarga, yo creo que una de las mujeres más piadosas que existió en ese entonces en Medio Oriente. Seguramente era, sobre toda la faz del planeta Tierra, pues pocas se podían comparar con María. Cuando ella oye estas palabras, dice que se turbó y discurría qué podría significar aquella salutación, mas el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno, vas a dar a luz un hijo y vas a ponerle por nombre Jesús, y él va a reinar en la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Ya se me fue, como les dije, me voy a tardar un poquito más en encontrar los versículos, porque los estoy buscando directamente desde una versión de la Biblia católica, que es la Nácar Colunga. Yo antes tenía una física, pero no sé qué le pasó, así que los estoy buscando directamente. Hay páginas donde tú puedes ver prácticamente todas las versiones. Esta es Biblia Todo, y si tú me quieres acompañar, le pones ahí Lucas 1, Nácar Colunga, y lo vas a encontrar. Entonces nos quedamos en el versículo 33, donde ella le dijo el ángel: reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: pero ¿cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco varón, ¿verdad? Yo me he guardado. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu pariente, también ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el mes sexto de la que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Versículo 37, estamos en Lucas 1. 38, le dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se fue de ella el ángel. Entonces, ¿qué corazón tenía esta mujer? Que otros hubieran dicho: pero ¿cómo? ¿Qué van a decir? Mi reputación. O sea, aún hoy en día, ¿verdad?, en la iglesia cristiana, tanta gente, tantos líderes preocupados, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Apenas en el mensaje de Engañados, hace un par de semanas, compartíamos, ¿no?, como cuántas veces por el miedo al que dirán nos corrompemos, y tantas cosas por lo que la gente dirá de nosotros. Ella no le importó su fama, su reputación. Dijo: pues esto es lo que Dios dice, adelante, yo lo acepto. Imagínate en lo que el niño creció y se manifestó. ¿Tú crees cuánta gente le compró esta historia? O sea, que alguien llegara y te diga: no, pues ha habido jovencitas que lo han intentado, no, mamá, pues me embaracé, yo creo que pues fue como la Virgen María, ¿verdad? Porque no, yo para nada. Entonces, en ese entonces, que era pues una sociedad muy, muy cerrada, muy estricta, ¿verdad? Porque tristemente hoy hay mucha gente aún dentro del cuerpo de Cristo, pues muy libertina, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues imagínate cómo lo concibió la sociedad, cómo la veían, y a ella no le importó con tal de hacer la voluntad de Dios. Ella dijo: no me importa agradar a los hombres, no me importa si me creen, Dios lo dijo y yo lo recibo. Entonces, por supuesto que fue una gran mujer, y por lo mismo vuelvo a repetir, no estamos en contra de ella. Ojalá que hermanos y hermanas aprendamos de ella en y tantas verdades. Estamos en contra de mentiras que no la han honrado, que la han deshonrado. La recordamos con mucho cariño.
leemos de ella con respeto, aprendemos de su ejemplo con admiración, pero no la adoramos. Porque adorarle es antibíblico, pues la Biblia de principio a fin prohíbe cualquier tipo de adoración a cualquier tipo de persona o ser creado que no sea Dios. Éxodo 34, versículo 14, versión de la Biblia Católica Nácar Colunga, dice: no adores a otro Dios que yo, porque Yahvé se llama celoso, es un Dios celoso. Mateo 4, versículo 10 de la versión de la Biblia Católica Nácar Colunga, díjole entonces Jesús: apártate Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Apocalipsis 19 y 22, se postra Juan ante un ángel que le revelaba el Apocalipsis, y las dos veces, versión de la Biblia Nácar Colunga, el ángel le dice: párate, pues yo soy consiervo tuyo y de los que guardan el testimonio, adora solamente a Dios. Entonces entendamos, vuelvo a repetir, no estoy diciendo todos los católicos, quizá tú que me escuchas no. La doctrina del catolicismo en muchas ocasiones enseña pues que no tiene nada de malo que esto suceda, pero la Biblia, no nuestra Biblia, sino la Biblia católica, enseña que el único que merece recibir la adoración es Dios. Entonces, fuera de Dios, el único ser humano que recibió adoración porque era Dios en la carne fue Jesús. Tú puedes leer Juan 9:38, Mateo 14:33, Lucas 24:50 al 52, fíjate cuántos autores: Juan, Mateo, Lucas, Hebreos 1, versículo 6, Apocalipsis 7, del 9 al 10 y Filipenses 2, versículos 10 y 11. Jesús recibe adoración de las personas, de los ángeles, aún los demonios lo reconocen como Dios, porque Jesús es Dios. En esto no tengo que debatir mucho, por eso no los leo, porque el catolicismo sí reconoce la deidad de Jesucristo. Si fuera un mensaje dirigido a testigos de Jehová, leería estos pasajes, pero hoy simplemente es una referencia para recordar por qué Jesús es el único ser humano que recibe adoración, porque Él era Dios hecho hombre. María como mujer nunca fue adorada, ni se manda en la Biblia que se le adore, como lo veremos. Hay cuatro doctrinas, cuatro dogmas principales que conforman la enseñanza del catolicismo acerca de María. Número 1, creen que ella es la madre de Dios. Número 2, que jamás tuvo pecado. 3, que jamás murió. Se cree en la asunción corporal de María. Y 4, que fue siempre virgen. Por ahí nos mandan saludos, dicen que lástima que hay una iglesia en Metepec, pero mis hermanos, estamos a 10 minutos de Metepec. Hace poco un hermano me decía: ay pastor, regresan a Metepec. Le digo: hermano, en domingo hacen 10 minutos. Yo desde Calimaya hago 20 en domingo, ¿verdad? Entonces, hermanos de Metepec, un jalón de orejas, levántense 10 minutos más temprano y no pasa nada. Si antes hacían 5, van a ser 15. Hay hermanos que vienen desde Tlanepantla, desde Ixtapan de la Sal, desde no sé dónde me dijeron hace poco, de 1 hora y media. Entonces, si tú vives cerca, ¿verdad? Hablo en general a todos. Recuerden que tenemos pues nuestras reuniones semanales, que por cierto ya tendremos vacaciones, pero en domingo seguimos con todos nuestros servicios. Y regresando, la cuarta enseñanza del catolicismo es que ella fue virgen perpetua. Son los 4 dogmas que se enseña. Y el gran problema pues es que todo esto fueron dogmas que fueron siendo añadidos, es decir, que inicialmente el catolicismo no consideraba y que poco a poco padres de la iglesia fueron añadiendo, pero no se halla en las escrituras, porque la Biblia asombrosamente casi no habla de María. De hecho, muchos católicos se sorprenden cuando vienen a la Biblia y se dan cuenta lo poco que habla de María, y esto es muy sencillo, puesto que no es ella, sino Jesús el personaje central. La Biblia no enseña qué pasó después de su muerte, no hay descripciones claras de su apariencia, de su carácter, de sus obras. Menos hay ejemplos de personas orando a ella o venerándola después de la ascensión de Jesús al cielo o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues cuando vienen muchos con un corazón sincero, al igual que nosotros muchas veces reconocemos que estábamos equivocados, también hay católicos, ¿verdad?, con un corazón pues sincero, que están buscando conocer la verdad y que de repente vienen y dicen: oye, mi misma Biblia me está enseñando esto, y llegan a cambiar algunas de sus creencias, ¿verdad? Por eso desde el principio dije, no vamos a generalizar y decir todos los católicos, como decir todos los cristianos. Tengamos mucho cuidado de esto.
Hoy justamente fui a desayunar con un amigo pastor y me decía, ¿no?, que su primera experiencia cuando era joven en una iglesia cristiana, pues hicieron un montón de locuras y dice, yo crecí muchos años pensando que eso era el cristianismo, ¿verdad? Y al amigo que me invitó le dije, no, gracias, y pues ya luego descubrí que eso no era el cristianismo. Entonces, dicen por ahí, creo que hay un dicho que dice que una gaviota no hace verano, ¿verdad? Entonces, no porque tú veas uno o dos casos, hay que generalizar, ¿verdad? Ni para bien ni para mal, sino que cada quien pues tiene que tener su propia historia. Entonces vamos a ver estos 4 dogmas. El primero de ellos, que María fue virgen perpetua, básicamente pues enseña que ella se casó, pero que nunca tuvo intimidad matrimonial con José. Vamos a ver que la Biblia no enseña esto. Y algo bien importante que vamos a explicar es lo siguiente. Decir que María fue virgen perpetua sería hablar mal de María. Entonces, yo quiero animarte a ti, si tú practicas el catolicismo, a que tú medites en esto. Has creído hasta el día de hoy que nosotros somos quienes la deshonramos, pero resulta, como te lo voy a explicar, que es al revés. Si tú quieres honrar a María, recordarla con cariño y respetarla, a la Madre de Jesús, al decir que fue virgen perpetua, no lo estás haciendo. De hecho, le estás difamando, le estás calumniando y le estás tachando de una mujer rebelde. ¿Por qué? Porque uno de los deberes matrimoniales, esposo y esposa, era cumplir con la intimidad matrimonial. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5, la Biblia dice de forma explícita que no nos neguemos el uno al otro. Es una orden que se nos da a esposos y esposas. Por supuesto que hay casos excepcionales que requieren una consejería, cuando hay un tema médico, cuando hay alguna infidelidad, ¿verdad? Mientras la persona decide si le va a dar o no la oportunidad, ver si no fue contagiada la persona infiel de alguna enfermedad, etcétera. Claro que se vale pues una restricción, o ahí mismo Pablo dice, ¿no?, si dedicaron un tiempo para ayunar y para orar, pero fuera de eso, no es bíblico que nos neguemos, porque Satanás nos puede tentar por nuestra incontinencia. Entonces no suena ortodoxo, pero es lo que sucede en realidad, y el Señor, que no se anda con rodeos, nos dice tajantemente y directo al grano: cuando una pareja se niega sin fundamento, porque estoy cansado, porque no tengo tiempo, porque tengo mucho trabajo, Satanás los va a tentar y pueden llegar a caer en muchos pecados de inmoralidad. Entonces, desobedecer una orden de la Biblia es lo que conocemos como pecado. Pecado no es cigarro, drogas, alcohol. No, pecado es cualquier decisión, pensamiento, palabra, sentimiento que esté fuera de la voluntad de Dios, de acuerdo a la etimología de la palabra. La palabra pecado viene del griego amarteia, que es errar en el blanco, término utilizado cuando un arquero disparaba y no daba su flecha en el centro. Entonces, cuando yo no hago lo que Dios me manda hacer, o cuando yo hago lo que Dios me dijo que no hiciera, estoy pecando. Si la Biblia nos manda a cumplir con la intimidad matrimonial y yo me empiezo a rehusar sin ninguna de estas justificaciones, estaría pecando. Entonces, si María no hubiera tenido intimidad matrimonial con José, estaríamos enseñando que María pues no quiso obedecer a una instrucción de parte del Señor, que esto era la voluntad de Dios. Tenemos que entender que la intimidad matrimonial no tiene nada de malo. Decir que María y José tuvieron intimidad no es hablar mal de ella, es decir que fue no solamente una gran mujer como hija, una gran mujer como madre, sino que también fue una gran mujer como esposa, seguramente, ¿verdad? Entonces, decir que ella no tuvo esta intimidad, pues es enseñar que María pues no quiso cumplir con esta parte. Y entonces me pregunto, ¿y para qué el Señor la mandó casarse? Y pobre de José, ¿verdad? Pues que no podía pues tener intimidad con su esposa, cuando la Biblia desde Génesis 1 establece que nos uniríamos, que seríamos una sola carne. La Biblia habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que la intimidad no solo era para procrear, sino también para recreación, etcétera, etcétera. Y no tiene nada de malo. Te recomiendo por ahí un mensaje en mi página, en YouTube, búscalo, lo puedes buscar ahí, que se llama La Intimidad Matrimonial. Le pones Intimidad Matrimonial Jesse Bermúdez y es un mensaje fabuloso para los matrimonios, donde explicamos todos los propósitos de la intimidad matrimonial. Entonces, decir que María nunca la tuvo no es hablar mal de ella, al contrario, es reconocerla como una gran esposa, pues que cumplió con lo que la Biblia desde el Antiguo Testamento enseñaba acerca de la intimidad, y que ella pues tuvo esto con José y que no tiene nada de malo. Y naturalmente tuvieron otros hijos que la Biblia reconoce como los hermanos de Jesús. Quiero leerte algunos versículos porque por ahí de repente
Algunas personas dicen, no, es que no eran los hermanos de Jesús, eran algunos discípulos de Jesús, eran parientes de Jesús, eran familiares de Jesús, pero no eran los hermanos de Jesús. Y vamos a ver dos argumentos a esto. Número uno es el contexto y número dos es la palabra misma que se utiliza. Lo voy a explicar, pero primero quiero leer. Les dije que me estoy tardando un poquito más en encontrarlos porque tengo que cambiar entre mis notas y esta versión de la Biblia Nácar Colunga. Mateo capítulo 1, versículo 24, para que no haya de que la nuestra está alterada o algo, ¿no? Entonces es una versión de la Biblia católica. Dice que al despertar José de su sueño, hizo como un ángel se lo había mandado, recibiendo a su esposa. Brincamos de aquí a Mateo, pero vamos al capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y tú me puedes seguir en tu versión de la Biblia, pero yo le estoy leyendo con esta versión de la Biblia católica. Versículos 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Dice, mientras él hablaba, la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Ahora, como muchos dicen, no, es que eran sus discípulos. No, espérame, él está enseñando a sus discípulos. Hay una clara separación entre sus discípulos y su familia. Estaba su madre y dice que sus hermanos pretendían hablarle. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablarle. Él respondió y dijo al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjate cómo de repente hay personas que, porque tanto hay gente honesta, pero hay gente deshonesta, ¿verdad? Y también en el cristianismo. Entonces, aclaro, yo no ataco personas, yo ataco principios. Y soy bien honesto, ¿no? Y hoy que platicaba con este amigo pastor, le decía que hay tanto charlatán aún dentro del cristianismo, ¿verdad? Y le compartía de que con otro amigo pastor que tenemos en común hace poco descubrimos a un mismo personaje, ¿verdad? Que da profecías, pseudoprofecías de las personas basadas en información que publican en Facebook. De lo que tú publicas me meto y te digo que Dios te manda a decir no sé qué cosa basado en tu propia información. Entonces yo estoy siendo parejo, ¿verdad? No es de que, a ver, yo como cristiano y todos somos perfectos y ataquemos a todos. No, vayamos con principios y al que le caiga. Entonces si hay mucha gente que no es honesta también. Y hay mucha gente que manipula. No eran... hay un padre muy famoso, ¿no? Que una vez ridiculizó a otro pastor que desafortunadamente pues no estaba preparado o era pagado, no lo sé. Pero agarra un pasaje y le empieza a cuestionar y el otro no supo qué responder. Entonces, pues ojalá que le hicieran llegar esta porción, este pedazo de enseñanza y decirle, oye, si eran sus discípulos, ¿por qué en el versículo 46 están afuera? Y en el 49 ya extendiendo su mano sobre ellos, extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hace la voluntad de mi padre, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces hay una clara distinción entre discípulos y hermanos, unos afuera, otros adentro, y no puede ser el mismo grupo de personas. Así que claramente se refiere a sus parientes. O puede este hombre debatir otros pasajes, pero este es clarísimo. Juan capítulo 2, vamos a ver otro segundo ejemplo, perdón. Juan capítulo 2, versículo 12. Vuelvo a repetir, estoy leyendo versículos de la versión católica de la Biblia Nácar Colunga. Después de esto bajó a Cafarnaúm, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Por qué seleccioné estos pasajes? Porque otros, como los que utiliza este pastor, este padrecito famoso, los puede distorsionar, manipular, inclusive puede que otros sí se refiera a lo que él dice, pero aquí claramente hay una distinción entre entre discípulos y hermanos, dos grupos de personas distintos, de modo que no cabe el argumento de que eran también sus parientes, de que eran sus discípulos, Entonces, Jesús mismo reconoce, no solamente se reconoce que tiene hermanos, sino que fíjate otra cosa implícita que se me estaba pasando. Aquí él pudo exaltar a María, pero no lo hizo en el versículo previo que leímos, donde dice, aquí está mi padre, mi madre y mis hermanos. Y él instituye la familia de la fe. Pueden leer en casa, quiero citar por el tiempo que tenemos, no quiero que nos quedemos cortos. Juan capítulo 13, 53 al 57. Puedes leer Juan 7 del 2 al 10, Hechos 1, 14, Gálatas 1, 18 al 20. Si tú no tienes tiempo de anotar, no te preocupes, al rato se vuelve a cargar el video, le vas poniendo pausa y tomas nota. Y 1 Corintios 9 del 3 al 5. Ahora,
Ya queda claro que el contexto habla de una clara distinción entre discípulos y hermanos, al menos en los dos pasajes que te cité como ejemplo. ¿Qué hay de que se refería a parientes cercanos? No. Sí es cierto que la palabra que se traduce como hermanos puede llegar a transmitir esta idea, pero esto es solamente si el contexto así lo indica, lo cual no sucede en ningún momento. Y además habrá que preguntarnos por qué el Espíritu Santo, que inspira la palabra, nos va a dejar confusión si pudo haber utilizado dos palabras griegas que hubieran sido más ad hoc para ese término y que también estaban disponibles, como la palabra anepsios, que significa primo, y puedes encontrar un ejemplo de anepsios en Colosenses 4, versículo 10. Sungenis, leímos hace rato, ¿verdad?, que le dijo Elizabeth, tu pariente. Lucas 1:36, también va a dar a luz. Anepsios y sungenis se utilizan para hablar de parientes cercanos, pero todas las veces que la Biblia habla de los hermanos de Jesús, si hubieran sido familiares cercanos, primos, parientes, el Espíritu Santo hubiera utilizado anepsios o sungenis, pero siempre, sin excepción alguna, utilizó la palabra adelfos, y su uso más común es para hablar de hermanos, para dos personas que son hijos del mismo padre o de la misma madre y no de parientes. Entonces, ¿por qué diferentes autores? Citamos Mateo, citamos Juan, citamos Lucas, autor del libro de los Hechos, Pablo, autor de Gálatas y Corintios. Te di ejemplos de 4 autores diferentes, inspirados por el Espíritu Santo. Todos utilizaron la palabra adelfos. ¿Por qué? Porque eran sus hermanos, no sus primos. Además que si María hubiera sido virgen perpetua, la Biblia lo diría de forma clara y explícita, y no lo hace porque es una añadidura de la doctrina del catolicismo en tiempos recientes. Los primeros líderes de la Iglesia Católica no lo consideraban así, y esto no es hablar mal de ella, es simplemente reconocer que tuvo un papel de esposa, como lo tienen muchas esposas actualmente, mujeres llenas de fe, llenas del Señor, llenas del Espíritu Santo. Esta era María, una mujer llena del Señor, llena de gracia. Dios estaba con ella, pero como todo esposo, como toda esposa, ¿verdad?, cumplió con su deber conyugal, disfrutó de su intimidad con José, y entendámoslo, no tiene nada de malo. En segundo lugar, ¿verdad?, la doctrina o el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esta enseñanza fue establecida hasta 1854 por el Papa Pío IX, la Inmaculada Concepción. Recordamos, a los que se van conectando, los pongo en contexto, ¿verdad? Estamos viendo que es la doctrina que se enseña de ella la que a veces la ha deshonrado, y estamos viendo con la Biblia católica qué es lo que se enseña realmente de ella, honrándola, reconociéndola como la Biblia dice que realmente fue. Entonces se me perdió, quería enseñarte, número 1, que ella es la Madre de Dios; 2, que jamás tuvo pecado; 3, que ascendió corporalmente al cielo; y 4, que fue virgen perpetua. Entonces la Inmaculada Concepción pues enseña básicamente que ella no solamente fue virgen perpetua, sino que nunca pecó de ninguna manera. Ahora, vamos a demostrar que esto es una ofensa muy grave a su persona, pero antes quiero decirte, ¿verdad?, si tú eres católico, no es esto algo que el pastor que no cree lo que yo creo dijo. No, mira, algunos de los papas de la iglesia no estuvieron de acuerdo tampoco con esto. Te voy a dar algunos ejemplos. El Papa León I, que fue un papa muy honesto, en el 440. El Papa Gelasio en el 492. El Papa Inocencio III en 1216, entre otros. Son solo 3 de muchos ejemplos. Afirmaron que la única persona que nació, que vivió y que murió sin pecado es Jesús. Y es lo que la Biblia declara en Romanos 3, 10 al 23. Tú lo puedes leer. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se corrompieron, se hicieron inútiles, ¿verdad? Entonces todos, absolutamente todos, hemos pecado según la Biblia. Y esto, por supuesto, incluye a María, ¿verdad? En las Escrituras se aclara que ella reconoce su necesidad de un Salvador, como lo vamos a ver, y jamás en la Biblia se menciona que ella fue sin pecado, como sí se menciona de Jesús. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. De modo que si María no hubiera pecado, la Biblia pues también lo diría. Ahora, ¿por qué decía que no es una ofensa? Te lo voy a explicar. Decir que ella vivió sin pecado es ofenderla muy grave.
Y quiero, para que lo podamos entender, explicártelo de esta forma. ¿Qué pensarías si yo me paro un domingo y públicamente les digo: hermanos, todos ustedes son una bola de pecadores, excepto yo? Yo nunca en la vida he pecado, yo soy santo, yo soy bueno, sean como yo. ¿Qué dirías? ¿Qué pastor tan santo o qué pastor tan soberbio? Por supuesto que la segunda. Una persona que niega su condición en la Biblia se le tacha de soberbio. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, que es la gente humilde espiritualmente, que reconoce su necesidad del Señor. De hecho, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la Biblia enseña que antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien no reconoce su pecado, hasta oramos por esa persona, ¿verdad? Para que la persona se quebrante, para que reconozca, para que se vuelva a Cristo, para que se arrepienta. Entonces, decir que ella nunca tuvo pecado y afirmar que ella lo creyó sería decir: era una mujer engreída, y no lo fue. Ella fue una mujer humilde. En Lucas 1, 41 al 48, fíjate lo que ella misma dijo, como te estaba adelantando. Lucas capítulo 1, versículo 41. Vamos a buscarlo, versión de la Biblia Católica Nácar Colunga. Soy muy insistente con esto, ya sé que lo dije como 256 veces, pero lo voy a decir como 837 para que lo tengamos bien claro en la cabeza. No es una distorsión de nuestra Biblia. Dice: así que Isabel oyó el saludo de María, exultó el niño en su seno. Isabel se llenó del Espíritu Santo y clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le dijo de parte del Señor. Dijo entonces María: mi alma magnifica al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y la pregunta es: ¿mi Salvador de qué? ¿De qué nos vino a salvar el Señor? De nuestros pecados. Entonces María reconoce a Dios como su Salvador. Si nunca hubiera pecado, no habría necesitado de un Salvador. De hecho, para eso nos fue dada la ley, para reconociéramos que somos incapaces de cumplirla y que necesitamos un Salvador. Ahora, si quieres una porción más explícita, ahí te va. Este pasaje muchos no lo conocen, ¿verdad? Pero es interesantísimo. Lucas 2, 19 al 24. Quiero leer y luego explicar, porque aparentemente el pasaje en sí mismo no explica nada, pero cuando te vas al Antiguo Testamento como referencia, entonces vamos a ver que sí. Lucas capítulo 2, versículo 19 al 24, y el que acabo de leer era Lucas 1. Lucas 2, 19 al 24. Listo. Dice: María guardaba todo esto y meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían oído y visto según se les había dicho. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron por nombre Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Y así que se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio, según la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Entonces tanto María como José llevaron a cabo este sacrificio que mandaba la ley. Pero aquí lo que tenemos que ver es el pasaje de la ley donde se establece este principio, y es Levítico 12, versículo 1. Levítico 12, versículo 1. Vamos a verlo y ahorita explicamos. Ok, llevan a cabo este sacrificio porque así lo mandaba la ley. Vamos a leer la ley. Yahvé habla a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura durante 7 días. Será impura como en el tiempo de la menstruación. Al 8º día será circuncidado el hijo. Pero ella se quedará todavía en casa durante 33 días en la sangre de su purificación. No tocará nada santo ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz hijas, será impura durante 2 semanas, como el tiempo de su menstruación, y se quedará en casa durante 66 días en la sangre de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación, según que haya tenido hijo o hija, se presentará ante el sacerdote a la entrada del tabernáculo de la reunión con un cordero primal en holocausto y un pichón o una tórtola en sacrificio por el pecado. El sacerdote los ofrecerá ante Yahvé y hará expiación por ella, y será pura del flujo de sangre.
Esta ley es la ley para la mujer que da a luz un hijo o hija. Si no puede ofrecer un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para el sacrificio por él. No sé si están leyendo conmigo, pero estoy leyendo la versión de la Biblia católica Nácar Colunga y dice que este sacrificio era uno para el holocausto y otro para él o por el pecado. El sacerdote hará por ella la expiación y será pura. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran para la expiación, que significa para cubrir los pecados. Específicamente aquí la Biblia dice que era un pecado, un sacrificio que ofrecían por el pecado de la mujer. ¿Y por qué María, si nunca pecó, llevó a cabo este sacrificio? Se lo hubiera brincado, ¿no lo crees? ¿Por qué María lo llevó a cabo? Porque era una mujer temerosa de la ley de Dios, porque era una gran mujer y conocía la palabra de Dios. No era una mujer apática que vivía todo el día viendo telenovelas, echando chisme con la vecina, murmurando de todas las demás, ¿verdad? Era una mujer que estudiaba la palabra de Dios, que conocía las escrituras y llevó a cabo un sacrificio conforme a lo que la ley había establecido y no tiene nada de malo. A ver, si yo te digo, mi hermano, yo he pecado, no, nadie va a decir, uy, ese ha pecado, ¿no? O sea, al contrario, pues es un acto de humildad, de reconocer yo he pecado y me duele y me arrepiento y le pido perdón a Dios y decimos que bueno que la persona reconoció su pecado. Entonces reconocer que María lo reconoció no es hablar mal de ella, al contrario, es hablar bien de ella. Es decir, una mujer humilde que reconocía que necesitaba un Salvador, que lo resolvía conforme a lo que Dios había establecido en ese entonces, no en sus propias fuerzas, no como tanta gente hoy soberbia que cree que no necesita de Dios, que cree que con su religión ya lo resuelve todo, no. Era una mujer dependiente de Dios, ¿verdad? Ahora, nunca ves en la Biblia a Jesús ofreciendo sacrificio por sus pecados, pero María sí lo hizo. ¿Por qué? Porque era una gran mujer, pero como todo ser humano tenía pecado. Y vuelvo a aclarar, y por favor que no se malinterprete, querido amigo católico, no estamos hablando mal de ella, estamos hablando bien de ella. ¡Qué gran mujer! Que reconoce que necesita del perdón de Dios y que humildemente lleva a cabo este sacrificio. Una mujer soberbia habría dicho, no, yo no necesito esto porque soy la madre del Salvador, aleluya, lávenme los pies y adórenme. Y hay tanta mujer arrogante hoy, aún dentro del cristianismo, para que quede claro que no estoy atacándolos ustedes nada más, sino que establecemos principios para todos. O sea, tanta pastora o como le quieras llamar hoy, soberbia, engreída, altiva, ¿verdad? Prepotente, payasas, arrogantes, que se sienten semidiosas, ¿no? O sea, no saludo a nadie, no convivo con nadie. Me contaron de una pastora que llegó a saludarla a otra pastora y le dijo a su asistente, no la toques. Dices, oye, pues ¿qué? ¿Le voy a robar la unción o la voy a contaminar o qué? ¿No? Entonces hay tanta gente así que ya son más artistas, ¿verdad? Tantas cantantes cristianas que yo no entiendo a la gente que va y pide autógrafos y entran así como si fuera no sé qué. Digo, no me quiero desviar del tema, pero sí da mucho coraje y mucha tristeza aún dentro del cristianismo, tanta arrogancia, tanta soberbia, tanta altivez en tantos hombres y en tantas mujeres, su falta de humildad. Un matrimonio muy famoso de pastores en Miami que se divorciaron y nunca dijeron públicamente por qué, y torcieron la palabra y ella dijo que un profeta le dijo que se iba a divorciar y luego se casó con otro jovenazo y sigue predicando, pero dice mándeme sus ofrendas. Jamás en la vida salieron quebrantados, reconociendo que pues que en algo fallaron definitivamente, ¿no? Alguno de los dos, no, ninguno. Entonces ojalá que aprendiéramos de ella y que reconociéramos, Señor, he pecado, te necesito, perdóname, límpiame, restáurame, levántame. Esta era María, una mujer de fe llena del Señor, pero que como todos seguramente cometió errores y que ofrecía los sacrificios que la ley establecía para la expiación de pecados. En tercer lugar, la asunción corporal de María, que enseña que ella ascendió corporalmente al cielo y que nunca murió. Fue declarada hasta 1950, o sea, es muy probable que tu bisabuela, tu tatarabuela, si era católica, murió sin creer esto, para que veas cómo. Por eso dije hace rato, no voy a generalizar todos los católicos, no, es la doctrina actual del catolicismo, pero hubo otros tiempos donde mucha gente no creía algunas de estas cosas. Hasta 1950 el Papa Pío XII lo estableció, ¿verdad? Y pues afirma que es una doctrina divina, la consideran de suma importancia, sin embargo no hay un solo versículo en la Biblia que nos enseñe esto. Pablo en Hechos 20, del 20 al 27, cuando se despide de una de las iglesias, les revela que les enseñó todo lo que era importante, que no rehuyó a anunciar todo el consejo de Dios,
pero dentro de su universo del todo de lo que enseñó, nunca menciona algo relacionado a María, ¿verdad? Juan, a quien Jesús le encarga el cuidado de su madre, tampoco enseña nada acerca de ella. Juan, de hecho, y Pedro también, pues hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, porque esta es pues una enseñanza que añadió el hombre y que no viene de parte de Dios. Y en cuarto y último lugar, ¿verdad? Que María es la madre de Dios. Hay que explicar que María fue el medio para que el Cristo hombre se encarnara en la tierra, porque Dios no podía en la persona de Jesucristo aparecer así de la nada. Tenía que vivir primero una vida justa en nuestro lugar, como hace rato te leí, ser tentado en todo pero sin pecado, para presentarse como un sustituto justo, porque la ley del Antiguo Testamento decía que la vida del hombre está en la sangre, de modo que si tú querías expiación por el pecado era muy sencillo, vida por vida, sangre por sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso el sistema expiatorio del Levítico del Antiguo Testamento, que enseñaba la gravedad del pecado y la sustitución del pecado a través de una víctima inocente que moría en el lugar del culpable. Era una sombra de lo que había de venir, de lo que se habría de cumplir en Jesús. Entonces, ya me perdí, estaba hablando de por qué Jesús tuvo que encarnarse como hombre, ¿verdad? No podía llegar así como Dios y crucifíquenme, al cabo que ni me duele, no siento nada. No, o sea, para que el sacrificio fuera justo, tenía que ser un sustituto como nosotros, por eso se hizo hombre. Entonces, hay esto que a veces algunas personas dicen, a ver, no entendí nada, pero enseñan los teólogos que Jesús era humanamente divino y divinamente humano. Entonces, como hombre sometido a la voluntad del Padre, dependiendo del Padre, para poder vivir como nosotros, fue tentado como nosotros, Satanás lo tentó, pero sin pecado, para entonces que su sacrificio fuera justo en nuestro lugar. Pero no quiere decir que hasta que María lo engendró comenzó a existir, porque Jesús es eterno. Colosenses 1:15 al 18 enseña que pues en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Él estaba en el huerto del Edén cuando Dios dijo, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando en el huerto del Edén. Ahora, hay un pasaje que no lo tengo aquí anotado, pero se me viene a la mente, te lo quiero leer, que dice, Padre, te voy a pasar un tip, cuando no recuerdes dónde está, buscas el texto y le pones versículo en Google y te aparece el versículo. Y este versículo le voy a poner, por ejemplo, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve, y le pongo versículo, y lo más seguro es que me va a dar el versículo. Juan 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5, Jesús le dice al Padre, Padre, glorifícame contigo, después de haber resucitado, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces no es que Jesús, después de resucitar, por premio fue glorificado, sino que simplemente volvió a recibir la gloria que ya tenía antes de que el mundo fuera creado, ¿verdad? Jesús es preexistente, Jesús es eterno. Apocalipsis lo describe como el alfa y el omega, el principio y el fin. En Él todo tiene su comienzo y su culminación, de modo que María es la madre del Jesucristo hombre, pero no la madre de Dios, porque si fuera la madre de Dios, Dios tendría un comienzo y entonces no sería Dios. Y entonces, querido amigo católico, pues tanto tú como yo estaríamos perdidos. Entonces vayamos a ver con los hindúes, con los dioses hindúes, vayamos a ver con Brahma, con Shiva y con todos esos brothers, a ver qué rollo, porque pues Jehová, si tuvo inicio, no es Dios. Entonces, para ser Dios tiene que ser preexistente, tiene que ser eterno, no tiene que tener principio, no tiene que tener fin. En Él tiene que haber sido creado todo, tiempo, espacio y materia, como dice Génesis capítulo 1. Entonces, se oye muy feo esto, que voy a decir. Algún día lo dije de forma natural y hasta que lo dije, ay, soy yo muy feo. Por eso me adelanto, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, mis queridos amigos y hermanos, Dios no tiene madre. Entonces no, Jesús hombre tuvo una madre, pero el Jesucristo divino, que estaba desde el huerto del Edén, ya existía antes de encarnarse en el vientre de María. Entonces, lo único sobrenatural fue el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero esto es por la obra de Dios. Entonces, fuera de esto, como ya lo vimos muchas veces, fue una gran mujer, es un gran ejemplo. Hay que aprender de ella, hay que enseñar de ella. Podemos sacar prédicas enteras de ella. Hoy te di algunas ideas, no me clavé más en algunos puntos, pero podríamos haberlo seguido meditando, ¿verdad?
Pero de eso a inventarle ciertas cosas que la deshonran es totalmente distinto, ¿verdad? No tiene un poder sobrenatural. Ahora, algo que se me estaba pasando es que el catolicismo enseña también que es corredentora de toda gracia porque sufrió junto con Jesús viendo cómo sufría en la cruz. Y bueno, no tiene punto de comparación ver cómo sufre alguien al sufrimiento que él llevó a cabo. Y no fue el sufrimiento físico, fue cuando se le cargaron los pecados de toda la humanidad y clama Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento cargó con nuestros pecados y tuvo que separarse por un instante de un Dios santo. Ese fue el peor sufrimiento, que es lo que lo hizo llorar, sudar gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Este fenómeno, si no mal recuerdo, se le conoce como hematidrosis, que es una angustia tan severa que puedes llegar a sudar pues esta mezcla de agua con sangre, ¿verdad? Y por eso la Biblia enseña que el único redentor, de acuerdo a la misma Biblia católica, es Jesús. Te voy a leer un par de versículos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vuelvo a repetir, versión de la Biblia Nácar Colunga, versión católica. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Entonces nunca la Biblia católica dice que María es mediadora de toda gracia, ni corredentora, ni nada por el estilo. Otro versículo, Romanos capítulo 3, versículo 23, versión católica de la Biblia, la Nácar Colunga. Dice: pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y ahora son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención operada por Cristo Jesús. De hecho, viene mucho más desglosado que la Reina Valera. En virtud de la redención operada por Cristo Jesús, a quien Dios preordenó instrumento de propiciación mediante la fe en su sangre para manifestación de su justicia. Te quiero leer Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Estamos ya en los últimos minutos, pero hay cosas importantes que nos faltan de ver. Versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: quien bebe de esta agua, dice, volverá a tener sed, pero el que va del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y déjeme ver este otro versículo donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pero estoy buscándolos todos. Juan capítulo 14. Sí, me equivoqué aquí, les quería leer Juan 14, pero me adelanté hasta el 13 y les quería leer el 6. Déjenme nada más, se los busco en la Nácar Colunga. Juan 14, 6. Voy a regresar porque cerré la ventana. Aquí está. Es que era Juan 14 y les leí Juan 4, o ya me perdí. Sí, Juan 14, les leí Juan 4. Juan 14, versículo 6. Bueno, aquí en la Nácar Colunga dice texto omitido desde el 4. Y me brinco al versículo 13, que es el que leí hace rato. 13 y 14, pero de Juan 14. Y dice: y lo que pidieres en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidieres alguna cosa, dice, yo lo haré, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paraclito, que esté escrito, para que estará con vosotros para siempre. Entonces, siempre en la Biblia aparece Jesús como el único mediador, intercesor, el que aboga por nosotros, el abogado delante del Padre, Jesucristo hombre. Jamás se menciona que es María, ¿verdad? En la Biblia nunca nadie le oró a María. Jesús nos mandó orar al Padre, pedir en su nombre, y Él siempre abogaría por nosotros. Nunca Jesús enseñó que María abogaría por nosotros o algo por el estilo. Ahora quiero concluir con esto. Hay personas que dicen, bueno, es que a mí me hizo un milagrito, ¿no? Yo la vi, me apareció la Virgen del sartén y la Virgen del barro y la Virgen de no sé qué, y sentí un aire y volteé y estaba la Rosa de Guadalupe. Y es verdad que tú pudiste haber experimentado un milagro, pero yo quiero recordarte un principio que yo he enseñado con cristianos también. Vuelvo a repetir, esto es parejo. De hecho, ayer se lo acabo de enseñar a los niños del colegio. Estábamos hablando de cómo poder discernir la voz de Dios en nuestras vidas.
Y les dije que para poder entender, primero tenemos que entender algunos principios. Y les dije, número 1, hay un filtro. No importa quién lo dijo, cómo lo dijo, qué pasó cuando lo dijo, dónde lo dijo. Oye, es que es un pastor muy reconocido. Cuando lo dijo tembló, cayó polvo de oro del cielo, los paralíticos se levantaron. Lo dijo en una iglesia de sana doctrina. No importa quién lo dijo, cómo lo dijo, qué pasó cuando lo dijo, dónde lo dijo, lo que importa es lo que dijo. Y si lo que dijo no va de acuerdo a la palabra de Dios, muy simple y muy sencillo, no viene de parte de Dios. Por eso Dios nos dejó su palabra escrita, para guardarnos justamente de que cualquier persona pudiera llegar y decir, el Señor me mostró esto. Y esto pasa hoy con muchos grupos pseudocristianos, ¿no? Que en nombre del Espíritu Santo pues empiezan a manipular, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello, y Dios me dijo lo otro, y Dios me dijo que me des tu dinero para que te sane, que me des tu coche. Y va la gente de mensa por no conocer la palabra a creerle muchas veces a charlatanes. Entonces Jesús dijo en Mateo 24:24 que aún falsos cristos harían milagros, señales, prodigios y maravillas para engañar. Recuerda que los encantadores de Faraón también convirtieron sus varas en serpientes. Entonces, Gálatas 1:10, Pablo dijo, Gálatas 1:8 y 9, aunque venga yo, o un ángel del cielo, ojo, un ángel del cielo, no dijo un charlatán, un mismo ángel bajado del cielo, si les predica algo diferente a lo que han recibido, no viene de parte de Dios. Por eso, insisto, Dios nos dejó la palabra de Dios. Aun cuando yo creo que Dios sí puede hablarnos de otras formas, esas formas nunca han de contradecir lo que enseña la palabra, porque si no, entonces todo será relativo. Y Dios me dijo a mí esto y demuéstrame que no. Bueno, tenemos una autoridad que está por encima de mí y de cualquier persona, que es la palabra de Dios, primera de Pedro, la palabra profética más segura. Entonces, cuando yo estoy atento a ella, me evito de que vengan personas a engañarme. A lo que iba, regresando a María, es posible que tú hayas experimentado algún milagro, ¿verdad? De María o de algún pastor en alguna iglesia católica o cristiana. En ninguno de los dos casos, para poner piso parejo para todos, eso certifica que necesariamente vino de parte de Dios. ¿Cómo lo puedes certificar? Con un principio muy sencillo que Deuteronomio 13, versículo 14, nos estableció el Señor desde el Antiguo Testamento. Con esto voy a concluir, y esto es para todos. Deuteronomio, versículo 13, versículo 14, fíjense. Deme un segundito. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Si se alzara de ti, en medio de ti, un profeta o soñador que te anuncie una señal o prodigio. Estoy leyendo otra vez una versión de la Biblia católica. Aunque se cumpla la señal o el prodigio, o sea, tú fuiste a una iglesia cristiana, porque también muchos cristianos los hay. No, es que sí, pastor, fueron milagros de verdad, pues ya creen que viene de parte de Dios. Ahí van la borregada a creerse todo, y se les olvida que Satanás y sus ministros también se disfrazan, según Pablo a los Corintios, como ángeles de luz, como ministros de justicia, y hacen señales y prodigios, Mateo 24:24, para engañar. ¿Cómo puedes distinguir lo falso y lo verdadero? Muy sencillo, no por quién lo dijo, no porque hizo, no por dónde lo dijo, sino por a dónde te lleva el mensaje. Si te está llevando en pos del hombre, y son mensajes que nunca te hablan de Jesús, nunca te llevan a la oración, a la rendición, al arrepentimiento, a la santidad, el quebrantamiento, a la consagración. No, es que sí me hablan de Jesús, pero pues puro humanismo, motivación, y eres tú, y puro ego, ¿verdad? Y tú vas a ser grande, y esto, aquello y lo otro, y nunca te están llevando a rendirte más al Señor. Definitivamente no viene de parte de Dios. Satanás te está engañando a través de todo eso para desviarte de Jesús de una forma muy sutil. No, ok, no puedo hacer que creas en Jesús, voy a hacerte creer que estás creyendo que crees en Jesús, pero no estás creyendo en el Jesús de la Biblia. Entonces fíjate, si este hombre hizo milagros, pero te invitó y te dijo, vamos en pos de otros dioses, sirvámosles, versículo 3, Deuteronomio 13, no escuche las palabras de ese profeta o ese soñador, porque te prueba Yahvé, tu Dios, para saber si lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Tras Yahvé vuestro Dios habéis de ir, a él habéis de temer, guardar sus mandamientos, obedecer su voz, servirle y allegaros a él. Entonces, dentro de cualquier iglesia cristiana, católica o fuera de ella, si sucede un milagro, pero el mensaje no te está llevando a Dios, a Jesús, a consagrarte, a rendirte, a buscarle, según la Biblia, no venía de parte de Dios, y el consejo que da Deuteronomio 13 es: no le hagas caso. Entonces, la próxima vez que tú veas algo sobrenatural, pregúntate a dónde te están encaminando. ¿Realmente al Señor? ¿A una vida de más devoción hacia Él? ¿O es una vida de exaltar tu propio ego y no al Señor Jesús? Creo que con esto tenemos bastante información que meditar. Vale la pena que escuchemos el mensaje nuevamente más tarde, que tomemos nota.
Vamos a orar para concluir y donde quiera que estés te invito a que cierres tus ojos y le digas conmigo: Dios, gracias por tu palabra en esta noche, por las dos cosas que aprendemos. Número uno, la doctrina de María, pero también del gran ejemplo de ella. Perdónanos, Señor, por todo aquello que nos has revelado durante este mensaje que está mal en nuestra vida. Límpianos con tu sangre y ayúdanos, Señor, a aprender de las virtudes que hoy aprendimos de María, a tener la devoción, la humildad que ella tenía, Señor, la pasión por tu palabra, por tu presencia, por conocerte, por obedecerte, Señor. Perdón si a diferencia de ella nos importa tanto el qué dirán los demás, que somos rebeldes a tu voz por buscar nuestro propio bienestar antes, Señor, que tu voluntad. Queremos, como ella, no importar qué digan los demás y seguir siempre tu palabra. Si tú has reconocido durante esta enseñanza que tenías creencias equivocadas acerca de ella, que llegaron a ofenderla o que llegaron a ofender a Dios, que a lo mejor hicieron que tu relación fuera más cercana con ella que con el mismo Dios, y vuelvo a repetir, esto es piso parejo. También hay cristianos que muchas veces han reconocido que siguen más al pastor que a Dios, que escuchan más al pastor que al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cualquier persona, haya sido María, el pastor, un líder, que esté reemplazando el lugar de Dios en tu vida, dile: Señor, perdóname por haber puesto antes a alguien, a mi pastor, a María, Señor, algún santo, alguna persona, algún consejero antes que a ti. Límpiame con tu sangre y ven a reinar a mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Hoy he aprendido que te necesito, y así como María reconoció que necesitaba un Salvador, yo también reconozco que necesito un Salvador y que es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Así que creo que por la intercesión de Jesús, esta oración llega, Señor, ante el trono de la gracia, donde puedo acercarme y donde hallaré el oportuno socorro. Gracias porque mis palabras llegan a ti, porque Cristo aboga por mí delante de ti, Señor, y te pido que me limpies con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que vengas a reinar a mi vida y me dejes ser tu hijo, tu hija, porque Juan 1 dice que todo aquel que te recibe, que te reconoce, que te invita a su vida, tú le das el derecho de ser llamado hijo de Dios. Gracias porque me haces tu hijo, tu hija por medio de la fe. Quiero tener una relación contigo, Señor, y que tú ocupes el lugar que no te he dado en mi vida. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, por tu amor, por tu favor, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, antes de despedirnos, solamente les recuerdo que mañana tenemos nuestra última reunión en viernes del año. Nos vemos a las 7:50 alabanza, 8:15 mensaje familiar. En Vida Nueva para el Mundo Toluca estará compartiendo un servidor, y el domingo tenemos nuestros 3 servicios, 8:40, 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. Me toca estar predicando en ahora en el segundo y el tercer servicio, un tema bien interesante. Y por ahí nos vemos si Dios quiere. Pasen bonita noche, compartan este mensaje, pongan sus comentarios cuando lo compartan para animar a personas a que lo escuchen. Creo que muchos lo requieren, ¿verdad? Espero que sea de bendición. Descansen y que Dios los bendiga. Muchas gracias.